Vamos a orar. Gracias, Señor, por hoy estar en tu casa, porque eres vencedor y gracias a ti nos has vuelto a unir, aún en medio de las circunstancias. Recordamos cómo cuando empezó todas estas circunstancias, Señor, cómo pedíamos volver a estar en tu casa nuevamente y pedimos recordar todas aquellas oraciones que hicimos, en las cuales te decíamos que no volveríamos iguales, que esta vez haríamos las cosas diferentes, no seríamos los mismos y que esta vez tú seas el Rey, Señor, en todo, Señor, desde el principio de esta reunión como has estado hasta el fin. Háblanos, Señor. Y que aprovechemos al máximo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno es estar en su casa, así como les digo, tratemos de aprovechar al máximo, porque esta palabra tiene mucho que ver con aprovechar al máximo y tiene por nombre un corazón hambriento. Y quiero que veamos qué cosa es un corazón hambriento y ver algunos ejemplos. Quiero que me acompañen a Proverbios, al hermoso libro de Proverbios, al capítulo 27, al versículo 7. Quiero escuchar las hojas de sus Biblias que se mueven. Eso demuestra que han traído Biblia. Vamos a ir al versículo 7 del capítulo 27 y dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Nuevamente. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Un corazón hambriento, así se llama la palabra. Y me sorprendió esa posibilidad que Dios mostraba, que para el hambriento Él era capaz de cambiar lo amargo en dulce. Es algo casi imposible. Yo soy una persona que particularmente disfruto un poco los dulces. No concibo mucho la idea de un chocolate amargo, aunque sé que a muchos les gusta, pero no me entra, a mí me parece que es un opuesto. No se me hace la idea. No disfruto mucho tampoco el café muy amargo, aunque sé que a muchos les gusta, pero es un tema muy particular mío. Y me sorprendió esa capacidad que tiene Dios de cambiar lo amargo en dulce, con un corazón así hambriento. Y no me quiero quedar en un tema de gastronómico, solamente de cambiar la comida, sino que creo que aquí nos está hablando un poco de cómo podemos cambiar nuestros acercamientos a las cosas, cómo podemos cambiar de repente nuestra forma en la cual venimos a la casa de Dios, cómo tratamos a nuestros hermanos o las relaciones inclusive más importantes en nuestra vida, como puede ser con Dios, con nuestras familias. Y de alguna manera la Biblia hace un contraste entre un hombre saciado, que básicamente está conforme, no necesita nada, y un hombre hambriento, un hombre que sabe que aún hay más, un hombre que sabe que hay un espíritu dentro tuyo que está haciendo una obra y que quiere que tú tengas la disposición correcta hacia las cosas. Esa obra la viene haciendo Dios en ti y en mí, y esa obra es la del Espíritu Santo, que no nos quiere dejar tal cual como tú llegaste un día a la casa de Dios. Mateo 5:3 también, no es necesario que vayan, pero dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nuevamente Dios habla la importancia de partir de un punto de necesidad y de cómo ellos van a ser de alguna manera recompensados, van a ver estos milagros del reino de los cielos. Y eso es lo que Dios quiere que no te pierdas tú, que no me pierda yo, que podemos pasar mucho tiempo viniendo a la casa de Dios, y yo reconozco que me pasa mucho, y a causa de la religiosidad me pierdo del plan perfecto de Dios, y no sé quiénes comienzan a identificarse con lo que puedo estar hablando. Quienes hemos tenido hambre, recuerden, ahora sí hablo de la comida, recuerden algunas cosas que pasamos cuando pasamos hambre, ¿no? No quiero que comiencen a salivar, no es un experimento de Pavlov o algo así, pero recordemos cuando pasan hambre, aprendemos a valorar mucho las cosas, ¿no? Cuando a veces no hay nada en la refri y te acercas y encuentras de repente una verdura, un condimento, y en ese momento de necesidad, pues, para saciar la necesidad que tienes, haces un platillo, te inventas algo y de pronto te vuelves un chef y sacias ese momento y valoras eso pequeño que encontraste ahí y dices gracias a Dios por esa verdurita que estaba, por ese
ese condimento que me acompañó, de repente algo que cambió el sabor, esa verdura, y supliste el hambre que pasabas en ese momento. Entonces te vuelves alguien que valora pequeñas cosas. También te vuelves una persona agradecida, ¿no? Cuando alguien por fin te sirve ese plato de comida que estabas anhelando. Creo que te sale el gracias más profundo que nos sale muchas veces, el más sincero probablemente, cuando nos dan por fin ese plato de comida que sacia tu hambre. Y como última cosa que me hacía acordar, también se comprueba lo que dice la palabra, que lo amargo se vuelve dulce. Cuando hace hambre, estás de repente, has hecho un pedido en tu celular, estás siguiendo el motorizado que está a 3 cuadras, 2 cuadras, está en la esquina, ya estás esperándolo afuera, ni siquiera te ha tocado el timbre, y cuando por fin llega ese plato de repente el más sencillo, de repente puede ser no sé, el que a ti te gusta, llega y cuando los estaba esperando con paciencia, has pasado de repente se pasó un par de horas tu momento de almuerzo y cuando llega por fin ese plato es el más rico. No se compara a cualquier otra comida deliciosa que has comido en otro momento. De verdad que dices, ¿qué pasa? ¿Por qué se han disparado los sabores increíblemente? Estaba averiguando un poco al respecto. Dice que los científicos han descubierto en el 2019, hicieron una publicación en la revista Nature. Dice, hay un circuito neuronal ocurrido en el hipotálamo que hace que la comida te parezca más sabrosa cuando se tiene hambre. Esto recién lo han demostrado un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Fisiológicas de Japón, cuando en verdad ya el Señor nos hablaba en los proverbios a través de Salomón, miles de años atrás, que todo lo amargo es dulce, la capacidad de disfrutar mucho más ese sabor. Y reconocemos entonces que Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. ¿Cuántos no se quieren quedar como están hasta este momento? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo quiero que todavía Dios haga algo con mi vida? Sé que no estoy solo, sé que Dios está haciendo una obra en mí. Ahí donde estás, en tu casa también, los que nos están viendo. Hay unos sitios acá que sé que son tuyos, espero pronto verlos por acá. Los amamos. Y que yo creo que el Señor quiere cambiar esa actitud que tenemos a veces de vengo satisfecho, ya sé cómo funcionan todas las cosas en la iglesia, ¿no? ¿Cuántos hemos de repente venido así? Yo ya sé cuál es mi sitio, voy y me acomodo en mi espacio, y por si acaso yo vengo y estoy bien, y ya con demostrar que estoy viniendo, claramente demuestro que tengo mi vida bajo control, yo estoy conforme, pero en verdad Dios quiere hacer una obra en ese hombre que no es el que se ve, no se ve dónde te sientas, no está pensando tanto en tu religiosidad de apariencia, sino que Dios está pensando en hacer una obra en el hombre interior. Vamos a darle un valor especial esta noche al hombre interior que Dios quiere cambiar, a esa naturaleza que solamente tú conoces muchas veces o que solamente Dios te ha ido mostrando en este tiempo. Y entonces ese hombre interior se comienza a encontrar con el Espíritu de nuestro Señor y cuando pasamos necesidad, cuando pasamos pruebas, ese Espíritu Santo quiere que Dios se glorifique en tu vida, en medio de esa necesidad, en medio de esa prueba, que tú puedas ser capaz de ser agradecido, capaz de valorar esa situación que de repente ahorita dices, ¿por qué estoy pasando estos problemas en la universidad? ¿Por qué me cuesta de repente esta situación en mi vida? Y reniegas y te quejas, ¿por qué tengo esta situación en mi casa? Y te quedas solamente pensando en lo que te pasó hace unas horas atrás y te quedas en lo amargo y no permites que Dios obre en esa situación, que Dios tome el control y reine en tu vida. Y de repente piensas, bueno, ahorita soy joven, ya más adelante podré resolver problemas grandes en mi vida, pero en verdad Dios te dice que no. Dios nos dice en 1 Timoteo 4, 12, que aun cuanto más siendo jóvenes, vayamos en nuestras Biblias a 1 Timoteo 4, al verso 12. Timoteo, un joven como tú, como yo. Pablo le decía algo muy, muy bonito, le da un valor especial a ese tiempo de la juventud. Y le decía Pablo a Timoteo, le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, ni siquiera tú mismo, Timoteo, sino que puedes en esa juventud ser ejemplo a tu entorno, a los creyentes, a tus hermanos, ¿en qué cosa? En palabra, en conocer la palabra de Dios, en conducta, en amor
y en espíritu, en ese espíritu que venimos hablando hace un momento, de no tener un espíritu conformista, sino un espíritu que tenga hambre y un hambre de Dios. También puede ser ejemplo en fe y en pureza. Y quiero que veamos algunos ejemplos. La Biblia tiene un montón de ejemplos hermosos de situaciones que pasaban ciertos hombres de Dios que no eran sencillas, pero que nos muestran que estos hombres reflejaban corazones hambrientos. Y vamos a ver 3 ejemplos rápidamente. Ustedes podrán pensar algunos otros y los añadirán, pero vamos a ir a 1 Samuel, al capítulo 3. Creo que he puesto mal ahí la reseña, pero es el 1 Samuel 3. Creo que he puesto... ¿Mandé bien el versículo? ¿Sí? 3:19. Perdonen si me he equivocado ahí en la proyección, pero es 3:19. Y dice, y Samuel, y vamos a ver el ejemplo de Samuel, y Samuel creció. Y algo que vamos a ver aquí con estos personajes es, y Jehová estaba con él. Y dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El ejemplo de Samuel es muy bonito porque nos refleja una actitud hacia la casa de Dios. Hoy hemos venido nosotros, después de cierto tiempo, y le habíamos metido a Dios, de repente cuando empezó la pandemia, ya cuando venga a tu casa no voy a desaprovechar cuando escuche la palabra. Y algo hacía acá Samuel, y él decía que no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, Samuel se había provisto de algún recipiente para que la palabra de Dios no caiga a tierra y sea desaprovechada. Muchas veces me ha pasado que yo les cuento a los adolescentes que una de las técnicas que tengo es tener mi cuaderno y trato de lo que escucho en la palabra, anotarlo y ponerlo de modo que yo lo entienda, porque cada uno de ustedes está recibiendo esa porción exacta que Dios está enviando a tu vida en este momento. ¿Y cuántos no quieren dejar caer a tierra esa palabra? Eso es lo que Samuel nos enseñaba, un corazón hambriento y esta disposición hacia la palabra de Dios. ¿Y cuántos sabían que podemos tener este tipo de disposición, un corazón que no desaproveche el momento? Ahorita podemos trataremos de estar más o menos 30 minutos en esta palabra y no dejemos que esos 30 minutos sean perdidos. Igual con la palabra que vamos a escuchar mañana, con la que vas a escuchar de repente el lunes en tu estudio de Génesis, y así sucesivamente, seamos de este corazón de Samuel. Y Samuel es ejemplar, porque en esa época no tenía la facilidad de repente de tener una aplicación descargada en el celular. De repente en esa época no había la facilidad de que te ibas a la tienda cristiana y te comprabas la Biblia, que te subrayaba las promesas. Él en ese momento tenía que buscar los jeroglíficos, tenía que ir al templo, de repente a la única copia que en ese momento, las transcripciones que habían hecho, y era mucho más difícil. Hoy vivimos, el tío Lucho me decía ahora en la oración, que vivimos en la época más bendecida de la historia de la humanidad, porque Dios nos ha provisto de muchas herramientas, y es cierto, hermanos. Pero podemos tener todas las bendiciones que estamos ahorita enumerando y dejar caer a tierra la palabra. Y Samuel, en esa época, que era mucho más difícil, no tenía esa actitud. Aprendamos de ese tipo de ejemplos. Entonces, ese acercamiento a la palabra, ese corazón hambriento, comencemos a cambiar, a hacer ciertas actitudes, a subrayar tu Biblia, a conseguirte un segundo color de lapicero para de repente resaltar algo que Dios te está hablando, algo especial que no quiere que desaproveches. Vamos a ver otro ejemplo bonito también en 1 Samuel, en el capítulo 18. Vamos a ir unas hojitas más allá, en el ejemplo de David. Igualmente, como hemos visto este ejemplo que tenía una determinada disposición hacia la palabra, vamos a ver aquí cómo era David en medio de sus hermanos. Cómo era de repente David viviendo en medio del templo de Dios, entrando, saliendo de la casa de Dios. ¿Cuál era la forma que él se desenvolvía? ¿Cómo era su corazón? En el verso 14 del capítulo 18 nos dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y nuevamente, y Jehová estaba con él, al igual que con Samuel. Y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, es decir, le tenían respeto. Mas todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces qué bonito, porque David, siendo un hombre joven en esa época, era un ejemplo delante del pueblo de Dios. Se conducía, dice, que con el mejor carácter, que era admirado por los demás. Dice que en todos sus asuntos tenía prudencia, es decir, no era una persona de repente que hablaba lo primero que se le venía a la cabeza, sabía cuándo guardar silencio, cuándo era el momento de repente
de comentar y Dios estaba sazonando sus palabras porque dice que Dios estaba con él. Luego dice que era tal así esa prudencia que tenía, y la prudencia es algo que los jóvenes a veces pasamos por alto, pero ese nivel de prudencia demostraba una sabiduría en David que se había vuelto una herramienta en contra de repente hasta de Saúl, que en un momento ya le comenzó aquí a desarrollar esos celos que luego sabemos que fueron un reto para David. Y no se duerman, están bien en sus sitios, a ver, codeen, así que tienen al hermano al costado, no se duerman, ahí veo un par de que están cayendo. Hasta ahora estábamos en pijama en nuestras casas, solo con polo, ¿no? Solo con polo para que se vea la mitad del cuerpo. Es un nuevo tiempo de regresar a la casa. Y bueno, me imagino a David estaba entonces en la casa de Dios bien vestido prudentemente, siendo un ejemplo, y dice que también todo Israel y Judá amaban a David. Entre los hermanos dice que había una relación de amor recíproco. No solamente el pueblo amaba a David, sino que David amaba al pueblo. ¿Y cuántos de repente la pandemia ha sido muy duro? Porque, bueno, al comienzo decíamos, cuando vuelvo a la casa de Dios, ahora sí voy a valorar a ese hermano, que hasta el que me caía pesado, ese que de repente hacía segunda voz cuando cantaba en la alabanza y me distraía y no me dejaba cantar tranquilo. Ese hermano que de repente, no sé, tú sabes cuál es ese hermano. Pero, o inclusive tú mismo, ¿no? En verdad comenzamos a tener ese amor recíproco y ese decía que había amor entre ellos. Y no esperemos que de repente ahora, bueno, estamos ahorita sentados juntos y luego acaba la reunión y otra vez distancia social, 1,5 metros de distancia, y sacas tu palo de escoba y mides una distancia, hermano, ¿no? El contagio, ¿no? En verdad dice que había un amor, yo creo que ese amor que manifestaba era unidad, era un amor sincero y no era un amor, pues ahora no vamos a comenzar a competir a ver quién abraza más al hermano o quién es el que se sienta adelante, porque dice que David dice que salía y entraba delante de todos, era un ejemplo hasta en su entrada, en su salida en la casa de Dios, es decir, que se conducía en el servicio, se conducía siendo un ejemplo. Y no vamos a comenzar ahora todos a hacer de manera hipócrita y a fingir, bueno, ahora me siento adelante para que me vean y para que... No, dice que David lo hacía con prudencia y lo hacía porque tenía temor de Dios, porque sabía que Dios estaba con él. Entonces, comencemos a pedirle a Dios que nos guíe, que cambie ese corazón que tenemos de apariencia y comience a obrar en el hombre interior por un corazón hambriento. Y como último ejemplo, y ejemplo rápido, es el ejemplo de José. Entonces estamos viendo algunos ejemplos, así como le hablaba a Timoteo, Pablo, que podía ser ejemplo. Estos jóvenes eran ejemplos en momentos muy retadores. Samuel con la palabra, David en la casa de Dios, de repente en su misma casa también. Sabemos que David era un súper ejemplo con sus hermanos, les servía los alimentos. Y vamos a ver en Génesis 39, otro chico, en este caso José, versículo 21. Es un ejemplo que me llamaba mucho la atención, porque no es un ejemplo, parece sencillo, parece fácil leerlo, pero él estaba injustamente en una prisión, él estaba injustamente pasando un castigo que no se merecía. ¿Cuántos hubieran reclamado, cuántos hubieran huido de eso, de esa injusticia? Pero José sabía que inclusive en esa injusticia, en eso que no era de repente justo en comparación con otros, Dios era capaz de cambiar lo amargo en dulce. Y en el versículo 21 de Génesis 39 dice nuevamente, pero Jehová estaba con José. Y esa es la clave siempre, hermanos, que Jehová estaba con cada uno de ellos. Y dice que le extendió su misericordia y también dice que derramó gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, ante su jefe de su trabajo. Y el jefe de la cárcel dice que entregaba en las manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Y todo lo que se hacía en aquella prisión, él también lo hacía. Es decir, José era un ejemplo de cómo ser un buen empleado, de cómo ser alguien que era diligente en su trabajo, alguien que no necesitaba, dice que no necesitaba que su jefe esté detrás de él, ni preocuparse de ninguna cosa porque sabía que todo estaba bien al cuidado de José. Nuevamente porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esto no solo aplica para tu servicio en la casa de Dios, Dios quiere prosperarte ciertamente tu servicio y que tú seas un ejemplo a veces cuando nadie te ve, pero a veces cuando estamos, recordemos, ¿no? Ese corazón hambriento cuando estás sin trabajo y de pronto estás en esas entrevistas y dices, por favor, Señor, cuando me den ese trabajo, ahora sí voy a hacer un ejemplo, ahora sí voy a por fin compartirle a mi compañero que se siente acostado en el trabajo y prometemos tantas cosas
Y vamos el primer día, sí, nos levantamos temprano, llegamos de repente 1 hora antes al trabajo, luego al día siguiente también, pasa una semana y ya comienzas a llegar 10 minutos antes, pero llegas temprano, pasan 3 semanas, comienzas a llegar 10 minutos tarde, ya no eres el mismo, ya como que comienzas a quejarte de tu jefe, comienzas a encontrar lista de cosas que te quejas de las personas. Y comienzas a amargarte conforme la situación se vuelve de repente pesada, injusta, y hasta te justificas, dices, no, pero mi jefe es así, pero el trabajo es de tal manera, y José estaba pasando una prueba de ese calibre, y mucho peor, estaba en una prisión injustamente, no había ni siquiera sistema de desagüe, de alcantarillado, imagínense lo que tenía que limpiar José, las ratas que habrían, era una cosa súper retadora, pero José en ese momento dice que era capaz, que con ese corazón hambriento, valorar esa situación, y sabía que Dios lo miraba, que Dios estaba con él, y perseveró hasta el momento en el que Dios lo sacó de esa prisión y lo sacó en victoria, siendo un ejemplo y glorificando el nombre de Dios. Entonces, así es, hermanos, que en situaciones cotidianas, en cosas muy comunes, podemos nosotros manifestar un corazón hambriento. Entonces, es súper importante. Pero yo quiero resaltar que esto de los corazones hambrientos y de tener una buena disposición y actitud se puede quedar en algo muy mundano. Hoy en día hay muchos gurús famosos que hablan sobre, bueno, tengo una buena disposición y vas a ver el éxito de despertarte con buena actitud, de repente tener ciertos modelos de una vida exitosa, ¿no? Levantarte 5 de la mañana, meditas y pones tu mente en blanco. Y son cosas, en verdad, este corazón hambriento que hace el mundo, son bien vacías porque no tienen lo que hacía especial los momentos de José, los momentos de David, los momentos de Samuel, que era que Dios estaba con ellos, que Dios era capaz de cambiar sus situaciones de amargo a dulce. Esos hombres que lo hacen en sus fuerzas, de repente tienen determinada prosperidad, pero nuevamente al rato comienzan a decir, oye, algo me falta, ¿no? He alcanzado el puesto máximo en mi trabajo, igual me falta, tengo un vacío. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué es importante que Dios esté contigo? Ahí está la clave realmente del corazón hambriento. Que esa hambre no se vuelva un hambre de éxito natural, por un hambre de éxito inclusive en la iglesia, porque a veces nos conformamos con que, bueno, yo sirvo a Dios en determinada cosa y hasta eso te puede quedar vacío si lo haces sin Dios. Es muy peligroso. El Salmo 100 nos muestra cuál es el corazón de Dios y vamos a ver cuál es el corazón de Dios para el corazón hambriento. Vamos a ir al Salmo 100, es un salmo muy hermoso, vamos a ver algún ejemplo del Antiguo y del Nuevo Testamento de por qué es importante que Jehová esté contigo. Porque Dios no es el Dios que nos ha pintado el mundo, Dios no es el Dios que tú has oído en otro tiempo, sino que cuando te acercas a la palabra encuentras quién es Dios realmente, quién es Él. Y dice Dios que quiere cuando te acerques a su casa, dice, canta alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Y luego dice en el versículo 2 dice, y servid a Dios con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ahí empieza a hablar de que Dios quiere que estés acá, pero no quiere que estés acá a pesar de tus circunstancias, no quiere que estés, bueno, a pesar de que pasan malos momentos, estoy resistiendo en mis fuerzas, y de repente vas a venir 1, 2, 3 semanas más hasta que digas, oye, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Si igual sigo vacío. Dios quiere que tú estés acá en su presencia con un regocijo, pero no un regocijo que sea sintético o artificial. Quiere que sea algo que sea sincero. Dice, quiero que entres por mis puertas con acción de gracias, por mis atrios que entres con alabanza. Dice, alábame, bendice y bendice mi nombre. Entonces es importante que tú vengas a la casa de Dios con ese corazón, pero por Él, vengas por Él porque Él te quiere a ti alegre y una alegría sincera. Quiere que estés con gozo a pesar de las pruebas que puedas estar pasando. No te estoy hablando de que no vas a tener retos o pruebas, porque son esas pruebas y esos retos que a veces nos sacan de nuestras casillas, pero son esas pruebas son las necesarias para que Dios se glorifique aún a pesar de lo amargo de tu situación. Para que veas que Dios es aún capaz de, cuando tú tienes un corazón que agradece, que entra con acción de gracias a su casa, gracias por las pruebas, gracias por mi familia como es, por mi trabajo tan difícil como es, por mis estudios que ni siquiera, inclusive hasta los puedo pagar. Dices, oye, gracias Dios por todas esas pruebas porque veo tu mano, veo que tú me estás prosperando aún a pesar de las circunstancias.
y quieres que venga con alegría sincera, no con apariencia. Vamos a ir también nuevamente ahora al Nuevo Testamento para ver más acerca de este gozo verdadero que Dios quiere. Y vamos a ir a Filipenses, una carta que Pablo le escribía a sus amigos los filipenses, el capítulo 4, el versículo 4. Yo creo que muchos conocen y aman este versículo. Y hablando de cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios quiere que tú estés acá, pero quiere que estés acá alegre, sinceramente, con gozo sincero, aún a pesar de las pruebas, con un corazón que tenga hambre de Él, capaz de cambiar las circunstancias. Y dice, regocijaos en el Señor, dice el versículo 4, siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, nuevamente lo que leímos en Salmos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A veces estamos en constante guerra en nuestros corazones, pero venimos a la casa de Dios. A veces estamos en conflicto en nuestras mentes y venimos a la casa de Dios, pero Dios nos da aquí herramientas en Filipenses y nos repite que es importante que tengamos gozo. Nos reitera que es un pedido de nuestro Dios que tú tengas gozo, que no estés aquí en lo que tus fuerzas te están dando por venir. Y este no es un bonito consejo, como les digo, no es un consejo mundano, como hoy día se está dando mucho este consejo en el mundo, para éxito natural. La palabra nos dice que es el corazón de Dios, que es necesario que nuestra amabilidad sea manifiesta aún en medio de las circunstancias. Porque esta amabilidad que tú manifiestas en las pruebas que a veces no soportamos, en esos momentos difíciles, permite que Dios sea percibido por tu entorno. Permite que lo que dice acá en Filipenses, que sepan que el Señor está cerca, que hay una fragancia en ti que dice, oye, Él mira, está pasando pruebas en su casa, pero igual trabaja conmigo al costado, igual ve lo que está pasando con la pandemia, la situación económica está difícil, pero igual se nota que Dios está con Él, se nota que Dios está cerca, que Dios es manifiesto aún en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque tienes un corazón agradecido, un corazón que no sucumbe a las quejas que ves en tu entorno, que no se amarga y se queda en lo amargo de las circunstancias, nuevamente lo que vimos al comienzo, ¿no? El hambriento es capaz de cambiar lo amargo en dulce, ese corazón hambriento por Dios. Y ese fruto de la amabilidad que brota en tu vida, aún en las pruebas, permite que el Señor nuevamente se glorifique y que sea conocido. Entonces es súper importante. A veces bueno, ya la gente sabe cómo es mi carácter, ¿no? Que vengo a la iglesia, pero soy un poco amargado. Sabe que yo vengo, pero tengo este carácter renegón, pero bueno, ya saben, pues, ¿no? Así soy y tienen que aceptar lo que soy. Pero en verdad Dios está diciendo acá que no. Dios está diciendo acá que tu amabilidad tiene que ser conocida. ¿Y quiénes acá tienen la amabilidad como una característica que lo define? Yo puedo decir que no, yo puedo decir que Dana sabe lo renegón que me pongo cuando estoy cansado, cuando ya paso mis límites, a veces todos tenemos una circunstancia que es muy conocida, por más que nada por nuestro entorno muy cercano. Ellos saben la verdad de nuestro espíritu, de lo que tenemos dentro, ¿no? Comienza a manifestarse, oye, lo amargado que somos, la amabilidad, lo último que se nos pasa por la cabeza. Pero esa amabilidad es necesaria, que tú la manifiestes, que no te quedes con, oye, así soy y ya no hay nada que pueda hacer. No, Dios quiere seguir cambiando el hombre interior. Dios está haciendo una obra, hace un ratito levantamos la mano. ¿Aún está haciendo una obra? Yo pregunto, ¿no? Vamos a dejar que esa fragancia, que es la amabilidad, sea conocida por la gente en el mundo. Vamos a ir unas hojas más allá, Hebreos 11, ya estamos terminando, hermanos, así acomódense nuevamente en sus sitios, ya estamos entrando en la segunda y última parte, ya termino. Hebreos 11:6 nos dice que, vamos a ir a Hebreos 11, vamos, no dejemos caer ninguna palabra a tierra. Hebreos 11:6 nos habla de la importancia de la fe. Nos dice, sin fe es imposible que tú agrades a Dios, porque es necesario que si te acercas a Dios, nuevamente la importancia de estar cerca a Dios, creas que Dios está ahí y que es galardonador, recompensa a aquellos que le buscan. Así como estaban estos 3 ejemplos que vimos hace un ratito, el Señor quiere que tú seas conocido porque Dios está contigo. Así que
así como tú tienes que ser hambriento porque Dios esté contigo, Dios también anhela estar contigo. Pero es necesario que no te quedes con esa idea de repente que conoces por lo que has escuchado acerca de Dios, sino que sea la Biblia, la que hoy estamos leyendo, que nos diga, oye, Dios quiere que yo me acerque a Él con alegría, Dios quiere que yo me acerque a Él, pero sabiendo que Dios me va a recompensar por esa búsqueda. Por lo cual tú debes estar alegre de que va a haber recompensa para ese corazón hambriento que tú vas a comenzar a pedirle a Dios ahora que terminemos la palabra. También una hoja más allá, en Hebreos 12, nos habla de yo creo que es ¿cómo decirle? Un llamado a estar apercibidos de lo que se viene. Dice, pero mira bien, no sea que alguno de nosotros dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brote entonces alguna raíz de amargura. Ahí está el peligro de que tú te quedes con la amargura, de que te conformes con decir, bueno, así soy. Dice que esas raíces de amargura son un estorbo y por ella muchos de nosotros somos contaminados, nosotros mismos, y no solamente nosotros, sino que el entorno que dice, oye, mira, así es Dios. Amaño, un hombre renegón, un cristiano renegón, un cristiano que se queja, un cristiano que no es ejemplo en su trabajo, que no es ejemplo en palabra, en fe, en lo que hemos leído en espíritu hace un momento en Timoteo. Entonces es importante que tú veas que necesitas ser cambiado. Yo sé que necesito ser cambiado. Porque esa amargura se vuelve entonces bueno, ya la gente me conoce, ya Dios inclusive ya sabe cómo soy, ya. Pero así todo yo le sirvo. Pero la amargura es un tremendo estorbo para que los demás en tu entorno se estén convirtiendo. Si tú te preguntas por qué de repente tu papá no se convierte, de repente hay la rebeldía que justifica, dice, bueno, la circunstancia en mi casa es bien difícil y yo soy rebelde, yo no soy un ejemplo en mis estudios, hago lo bien que puedo. Dios quiere que tú le pidas a Él que te ayude con ese corazón, primero amando a Dios, y Dios va a poner todas las demás cosas en el orden perfecto. Ya para terminar, quiero que veamos un último ejemplo. Y es un ejemplo de alguien que nos demuestra lo importante que es que tú y yo nos encontremos entonces con Dios. Por un lado hemos visto la importancia de que tengas ese corazón hambriento, la correspondencia que tiene Dios de que quiere Él estar contigo. Él quiere que tú sepas que es un Dios que quiere que tú vengas ante Él con alegría y que no vengas como hemos venido durante los últimos, hasta la semana pasada, hasta ayer, como has venido a la casa de Dios. Vamos a Juan 4. Ahora vamos a ver un ejemplo de una mujer de Dios. Ya con esto terminamos, hermanos, lo prometo. Vamos a Juan 4, al verso 7. Vamos a leer el 7 y el 9 por el momento. Dice, y vino entonces una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Le pidió a esta mujer un vaso de agua. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos, por si acaso Jesús, no nos tratamos entre nosotros. Y a veces con un solo pedido, tan sencillo como puede ser un vaso de agua al prójimo, permitió que el Señor diagnostique cómo está el corazón de esta mujer. A veces un pequeño servicio a Dios hecho con mala actitud, o con pésima actitud o mala disposición, puede revelar mucho los síntomas y el estado de cómo está tu corazón y el mío. De repente hasta abrir la puerta, hasta barrer el piso en tu casa, te muestra para quién haces las cosas. La mujer samaritana entonces reveló en su corazón que rápidamente encendió un montón de mecanismos de por qué no debía servirle un vaso de agua a Jesús, le expuso a Jesús las justificaciones por los cuales ellos ni siquiera deberían hablar, viejas enemistades, posiciones encontradas, conflictos históricos que habían entre sus pueblos, reflejando raíces de amargura que habían atesorado durante mucho tiempo, encontrones que habían tenido que hoy en día eran estorbo para alcanzar la gracia de Dios. Y otra cosa más sabemos, ya por lo que hemos conocido de la mujer samaritana en otras veces que hemos leído la palabra, o si no la has leído, ahora que lo leas en tu casa, vas a ver que esta mujer estaba expuesta a una historia de pecado. La historia de ella era, Jesús y ella la expusieron en esta conversación, y ese pecado hacía también que ella, a diferencia de los ejemplos que
que vimos hace un momento que decía, estos hombres estuvieron con Dios. El pecado lo que hace es apartarnos de Dios, pero aquí se encontró Jesús interceptando la vida de esta mujer que estaba separada de Él. Y así como te ha encontrado a ti y a mí hace algún tiempo, o de repente aún sigues en ese pecado, yo quiero que sepas que Jesús se acerca a ti y quiere que te expongas tal cual como eres para quitar ese pecado en medio que está estorbando y puedan nuevamente estar juntos, como es el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros, tú y yo estando con Él. Vamos a ir al versículo 10. Y respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer entonces le dijo, Señor, pero si tú ni siquiera tienes con qué sacarla, y este pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres, Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Y ella se apoyaba en la religiosidad, se apoyaba en las tradiciones. Y respondió Jesús y le dijo, tú vas a volver a beber de esta agua y otra vez tendrás sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltará para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, yo quiero de esa agua, dame para que no tenga yo sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Esa mujer rápidamente expuso sus herramientas, y son las herramientas en las que confiamos por nosotros para obtener esa agua que de repente nos hace sentir bien el día de hoy, y mañana nuevamente vuelves a vivir y así estás andando religiosamente. Y nos escudamos de repente en esas, ¿no? En nuestro conocimiento ya de Dios. Yo sé cosas de Dios, yo sé cómo funcionan las cosas de la iglesia. Y nos dan esa justicia propia, pero reservamos todavía esa transformación en el hombre interior. No dejamos que el Señor obre. O quizás puedes decir, pero Alejandro, tú no sabes lo que yo he tenido que pasar en mi vida, lo injusta que es la situación en mi casa. Como tú no vives con mi familia, para ti es fácil decir, bueno, tengo un corazón hambriento y pongo una buena actitud hacia la vida y muestra la amabilidad de Dios. Tú no sabes lo duro que puede ser yo. Y entonces nos refugiamos en esa amargura, nos escudamos en ella, ya sea que comenzamos a albergar resentimiento contra nuestros papás, contra las personas de repente más queridas que tenemos en nuestro entorno, amigos con los que ya no podemos hablar porque tenemos una vieja enemistad y es demasiado de repente demostrar perdón, demostrar la amabilidad de Dios. O puedes también, y eso me ponía a pensar mientras lo hacía, inclusive puedes amargarte contra ti mismo. Nos amargamos contra quién somos nosotros, no nos toleramos a nosotros mismos ya sea por una característica física, por una situación. Tenemos que ocultar, aparentar cosas, poner una cara de alegría para presentarnos delante de los demás y en verdad la verdad es que no nos aguantamos. Pero Dios no quiere que te quedes con eso. Dios acercó a esa mujer para que ella baje todo ese sistema defensivo que tenía y quiere que sepas que Dios no perdió las esperanzas contigo. Nuestro corazón necesita, y tú y yo y cada uno de nosotros necesita a su Creador. Y nuevamente, Dios quiere estar con nosotros, guiándonos a cambiar nuestro corazón por uno que perdona, por un corazón que ya bastó el tiempo pasado de pecado, que ya no quiere más el pecado. De repente no sabes cómo salir, pero Dios te libera. Un corazón que entonces ama estar con Dios, un corazón que no le importa la amargura que pasó en otro tiempo, pero no va a dejar que esa amargura sea un estorbo para estar con Dios y para que otros en tu entorno alcancen la gracia de Dios. Esa agua que hoy Dios nos ofrece en su Espíritu Santo, esa agua que ya no te va a dar sed nunca más, es esa agua que te transforma el corazón. No es otro que el Espíritu Santo prometido de Dios, que no es un agua natural, es algo intangible, inmaterial, pero presente en tu vida cuando tú recibes a Cristo Jesús. Ahora el Señor yo creo que nos está llamando la atención, no es a ustedes, me está llamando la atención a mí también, porque
porque me he tolerado mucho tiempo con mi amargura, me he tolerado mucho tiempo con mi conformismo, y no quiere que sigamos así. Quiere que saquemos esos estorbos que tengamos y podamos ser transformados de esa amargura a una dulzura, pero no una dulzura para simplemente ser amado por todos, sino para que Dios sea manifiesto para tu entorno, para ti, para tu familia y para que le des la gloria a Dios con tu vida. Vamos a terminar leyendo 2 Corintios 3. Entonces cuando tienes ese encuentro con Dios, se va a caer un velo en tu vida. 2 Corintios 3, no escucho las hojas que se mueven, ¿dónde están las hojas? Nos dice en el verso 16, 3:16, nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, así como esa mujer tuvo ese encuentro con Dios donde transformó su vida, nunca más fue la misma. Van a leer la historia de Juan 4 y te vas a dar cuenta cómo cambió su vida. Comenzó a predicarle a un pueblo que había estado alejado de Dios, comenzó a tener fruto en su vida como nunca había tenido, dejó esa amargura que tenía, esa vergüenza que tenía de su pecado y comenzó a cumplir el propósito de Dios para su vida. Y dice que se le cayó un velo que impedía que viera a Dios, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para que tú te acerques a Él. Por tanto, nosotros todos podemos mirar a Dios a cara descubierta. Como con un espejo la gloria del Señor, vamos a ser transformados de gloria en medio de las pruebas, hasta su misma imagen. ¿Por qué? Por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿cómo es que podemos transformar las situaciones de amargo a dulce? El paso es que tú te encuentres hoy día mismo con el Espíritu Santo del Señor. Que tengas ese encuentro como tuvo esa mujer en ese pozo natural, y que le pidamos a Dios que quite ese velo de nuestra vida que impide verlo, que es hoy día un estorbo, y que podamos estar viendo a Dios cara a cara tal como es Él. Hoy es una noche especial, vamos a ponernos de pie.